Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol, retransmitiéndonos también en Bebeto TV, en el 75 de Altice, en el 108 de Claro. Y para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos estamos en el 653 de Bebeto TV y en el 644 que es otra de las opciones que tenemos en la cajita de Amazon para todos los dominicanos en la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del mundo. Y en el YouTube, estamos en YouTube del canal, En el matutino del país y en el canal del Sol. De manera que tenemos todas esas alternativas para entrar en contacto y en conexión con esta propuesta alternativa que es el matutino de nosotros, que recibe en este momento al dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, el ingeniero Paíno Abreu, quien es el secretario de Medio Ambiente de La Fuerza del Pueblo y a quien recibimos con mucho agrado para ver qué tipo de explicación puede darnos con respecto a este fenómeno electoral ocurrido ayer domingo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación al programa de hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están los ánimos? Mira, naturalmente en situaciones como esta, pues lógicamente la mayor parte de los dirigentes de un partido político, como Fuerza del Pueblo, pudieran sentirse desmoralizados. Claro. Ahora, no es mi caso, obviamente, porque yo tengo toda mi vida en la militancia política y reconozco las altas y las bajas que se producen en situaciones especiales. En este momento la República Dominicana está viviendo una situación en la cual ha habido un resultado electoral extraño que hay que analizar profundamente, por cuanto el liderazgo político no aparece ante la sociedad dominicana de la manera que han sido los resultados electorales. Sí. Por eso hay que analizar profundamente qué ha pasado. Supongo que mi partido, La Fuerza del Pueblo, estará ya hoy preparándose para hacer esos primeros análisis y verificar qué fue lo que pasó, aparte de lo que conocemos, porque lo que conocemos es un uso y abuso apabullante de los recursos del Estado en favor del partido político de gobierno, y eso se vio desde hace mucho tiempo, se vivió en el periodo electoral, y ayer, pues, obviamente, se miró. Todos los ciudadanos dominicanos que fueron a votar pudieron ver que en la mayoría de los colegios electorales había un exceso de presencia de los partidos que apoyan al gobierno, especialmente del partido del PRM. De manera que eso es una realidad que dio como resultado una ausencia del pueblo dominicano en las urnas, porque el ausentismo es increíble. Ni siquiera en los tiempos posteriores a la dictadura de Trujillo se había visto una cosa como esta, wow, donde la mayoría, es decir, más de las 2/3 partes del electorado dominicano se abstienen de votar. Ingeniero, pero de manera preliminar, ¿cuál es su lectura de dónde están esos 2 millones que tenía los 2 millones del padrón de la Fuerza del Pueblo? Bueno, los 2 millones y un poco más son reales, están inscritos. Ahora, eso es diferente al ejercicio. Pero debieron haber estado ahí ejerciendo su voto. Es diferente al ejercicio del voto, porque la abstención electoral se refleja a nivel general, no a nivel particular. Y aquí estamos hablando de elecciones municipales, no elecciones generales presidenciales, que es donde está la fuerza, el liderazgo en nuestro partido, es decir, a nivel del presidente Leonel Fernández. Eso no es lo que está pasando. Aquí estamos hablando de elecciones municipales donde se expresan 2 cuestiones fundamentales. Una, los liderazgos locales, de lo cual obviamente sí, todos los partidos tienen escasez, incluyendo el que aparece como apabullante, escasez de liderazgos locales. Eso es una realidad que tiene que ser estudiada sociológicamente por los partidos y dedicarse a preparar personas que tengan interés, capacidad de desarrollar sus comunidades y de presentarse ante sus comunidades como personas en capacidad de hacerlo. Pero es evidente, ingeniero, es evidente
evidente, ingeniero, que el liderazgo político del país, entiéndase Luis Abinader, entiéndase el presidente Leonel Fernández y entiéndase el presidente Danilo Medina, estuvieron participando del torneo recién finalizado, el torneo de ayer. Luis Abinader se tomó sus candidatos, se los echó a sus hombros y los proyectó. Y eso no lo hizo de manera medalaganaria, probablemente lo hizo porque lo necesitaban. Pero lo propio hizo Leonel Fernández, de manera que el liderazgo principal, que se habrá de convocar de nuevo para el proceso venidero de mayo próximo, también tuvo que ver de alguna manera y fue de alguna manera validado por esa gente que ejerció el derecho a voto, porque Leonel apareció en múltiples ocasiones aupando a sus candidatos como lo propio hizo Danilo y como lo propio hizo Luis Abinader. Y de alguna manera el liderazgo político de esa categoría también estuvo en juego en ese torneo, presumo yo, ¿no? Sí, pero no se estaba votando por liderazgos nacionales. Eso es verdad. Votando por liderazgos locales y la influencia del poder del Estado es lo que ha determinado realmente los resultados de esas elecciones locales y municipales, porque es mucho más fácil manejar áreas pequeñas, localidades pequeñas, cantidad de votantes pequeños, que a nivel nacional en unas elecciones presidenciales. En este caso hay municipios en la República Dominicana que se ganaban con 200 o 300. Pero esos mismos, ingeniero, perdón, pero esos Sí, mismos es. para que para yo poder sentirme clara. O sea, estos liderazgos locales, estos municipios que son pequeños, exacto. Entonces no había nadie de esos 2 millones, no estaban ahí representados parte de esos electores de la Fuerza del Pueblo. ¿Son estos mismos los que votaron a favor o se dejaron influenciar de los recursos del poder? Entonces votarán, usted me quiere decir, en las presidenciales a favor de la Fuerza del Pueblo, esos mismos que ahora ejercieron un voto o los que se quedaron en sus casas. ¿Son los que van a decidir entonces votar por la Fuerza del Pueblo? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante, hacer que nuestra gente vote, porque en este caso no hubo ese interés de la mayoría del electorado. Está claro ahí que un poco más del 70% en algunos casos no votó. Eso quiere decir que hay un espacio político extraordinario que ni siquiera obedeció al sistema de compra de votos que estaba instalado, sino que simplemente dijo, Sí. no voy a votar. Así es. No voy a votar. Entonces, esos son temas de análisis profundo en términos políticos para los próximos días. Tenemos que ver los factores externos, los factores internos, porque obviamente los hay a nivel interno también. Nosotros Claro, tenemos que valorar, claro. analizar qué es lo que ha pasado, porque evidentemente hay cosas que no se hicieron bien. Eso es la verdad. No fue el trabajo presidencial, en el caso nuestro. Todo el mundo vio que Leonel Fernández Sí. trabajó Claro. en todos los rincones de la República Dominicana, se presentó y estuvo apoyando los líderes locales, pero la división interna que se da en estos procesos, especialmente de un partido como el nuestro, que viene de una división, de un partido mayor, origina muchos elementos que a veces son desconocidos a nivel nacional y que localmente se reflejan de una manera atroz. Así mismo es. Y eso es en muchos lugares lo que ha pasado, a pesar de la aparente unidad de un rescate que se dio formalmente para una parte de los municipios y del electorado, pero no se dio para todo el país. Es decir, no fue una alianza verdadera en términos generales y por tanto hubo, ¿qué le digo? Dudas, desinterés, apatía y muchísimas cuestiones que determinaron que la mayor parte de la gente no votara en ese proceso. Ahora, diferente deberá ser en el proceso de elecciones congresionales y especialmente presidenciales, que viene en mayo y que ahí vamos nosotros a agotar toda la fuerza que tenemos para ver cuál será la situación en ese momento, porque estamos confiados de que esta no era la batalla electoral real del país. La batalla electoral real viene en el proceso de mayo y ahí es que vamos a ver si esto que ha pasado ahora se reflejará de la misma manera, si nosotros vamos a permitir que los recursos del Estado, es decir, este gobierno
no puede presentar resultados fundamentales de éxito gubernamental casi en ninguna área, y especialmente en las áreas que duelen al pueblo dominicano, como la de la canasta alimenticia, la de la inflación. Realmente es inaceptable considerar que la sociedad que ha sido golpeada por un exceso de precios que casi en todos los artículos de consumo vaya a favorecer un gobierno. ¿Cómo usted se explica eso? Se explica en que esa masa de personas decidió no acudir a las urnas, por alguna razón, y eso debemos analizar nosotros. Mire, ingeniero Paino, interesante lo que usted expone y me llama la atención 2 puntos. Primero, usted ha apuntado que estas no son las elecciones reales. No, estas fueron unas elecciones reales. Lo que posiblemente ustedes aspiran a que no sea el mismo resultado que salieron de las elecciones de ayer, que puedan salir en las presidenciables, porque para nadie es un secreto que los gobiernos municipales motorizan cada uno de sus municipios a favor del candidato que lleve su partido para mayo. Eso quería apuntárselo un poquito porque son elecciones reales y a la medida que le quitemos y le restemos importancia a esas elecciones es posible que se siga desmotivando el electorado para que no asistan, aunque yo aspiro a que se unifiquen esas elecciones porque hubo un despilfarro enorme de miles de millones de pesos para garantizar la democracia y este proceso. Mi pregunta apunta precisamente sobre el partido de la Fuerza del Pueblo. Ayer, que debo reconocer el gran trabajo proselitista que a tan pocos años de formado hicieron en este proceso. Ayer veía a algunos amigos, miembros de la Fuerza del Pueblo, a través de las redes sociales, exigirle a la dirigencia del partido que destituya a los que estuvieron motorizando en las posiciones importantes del partido, porque son los grandes perdedores de este proceso, a los que el presidente Fernández eligió para que fueran los dirigentes principales. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Pudo haber apuntado hacia ahí la responsabilidad de los resultados? Bueno, yo dije que hay que ver los factores externos e internos a nivel de nuestro partido y de la situación general del país en términos electorales, porque evidentemente los hay a nivel interno. Debemos entrar en ese análisis y verificar, o sea, estudiar cuáles fueron los elementos que fallaron a nivel de la convocatoria de la militancia de Fuerza del Pueblo para fines de votar. Es evidente que en la situación actual en la República Dominicana el ejercicio del voto en la mayoría de los casos se ha pervertido, en el sentido de que la gente espera un pago, espera una retribución para ir a votar, espera que lo tomen de su casa, lo monten en un vehículo, lo lleven a la puerta del colegio y encima de eso le paguen por eso y le den una serie de subsidios y ayudas, que es lo que ha hecho el gobierno y que todo el mundo lo vio, desde el famoso bono navideño que todavía anda corriendo y hasta junio, es decir, la compra de voto bono por voto. Y ayer elementos extraños que andaban ocurrieron. con bonos por ejemplo, navideños. se decía que usted no puede ir con un celular a votar. Y tarjeta de supérate. Mire, Sí. es un temita interesante de la compra del voto, porque no soy yo que lo estoy diciendo. Participación Ciudadana fue que lo dijo. Sí, no, y se ¿Verdad? veía. Y dijo que tuvo 160 denuncias de situaciones que se presentaron y la compra de votos no podía ocurrir a nivel de la oposición porque para eso se necesita Muchos recursos. mucho dinero. Sí. Es decir, que eso estaba ocurriendo y todo el mundo lo vio apabullantemente. Ni siquiera se podía caminar en algunas áreas para votar, era un lío. Para yo votar ahí en Los Prados tuve que irme por el medio de la calle, transitar por el medio de la calle, porque todo estaba ocupado a nivel de 2 carriles y la acera por militancia del PRM con toda clase de recursos. Y usted observaba cómo llevaban la gente a los vehículos, lo abrían, le entregaban cosas, estaba ocurriendo un proceso de compra de votos ahí, delante de todos. De manera que eso era una situación que no lo podía hacer la oposición.
Y Participación Ciudadana dijo, tengo 160 denuncias que habrá que investigar en el futuro, pero cuando el palo está dado, ya ese tipo de cosas se olvidan. Ahora, dos partidos políticos sí tenemos que hacer el trabajo de verificar ese tipo de situaciones para provocar o lograr que no ocurran esos hechos. ¿Y cuáles serían esos correctivos, lógico. ingeniero? Eso a nivel externo, mientras que a nivel interno sí tenemos que entrar en el análisis de los papeles que desempeñaron, los roles que desempeñaron mucha gente a nivel de coordinaciones electorales y de trabajo. Yo estoy consciente de que en el caso nuestro uno vio que los compañeros que estaban con ese tipo de responsabilidades por el tema del manejo electoral y de los trabajos de coordinación del proceso, se entregaron a esa tarea con mucho tiempo de anticipación. Ahora, habría que ver si la metodología y las formas en que se hizo adecuadamente, o si se tenían los recursos adecuados para hacerlo. Nosotros tuvimos que hacer hasta rifa. Ustedes saben, no sé si alguno de ustedes tuvo que comprar alguno de esos boleticos de 500 pesos que estaban todavía el otro día vendiendo, porque en realidad el partido Fuerza del Pueblo no tenía recursos para enfrentarse a un gobierno que ha manejado 1.500 millones de pesos diarios, solamente calculando los niveles de préstamos que ha hecho a nivel. Así que es insólito, es decir, la fortuna, la larga nada de dinero que este gobierno maneja. ¿Habrá afectado el hecho de que se le entregó tarde los recursos, la última partida a los partidos? O sea, 2 días antes daba para tú distribuir bien y motorizar la logística natural, no la corrompida, la natural de los partidos, para que le llegaran a los delegados, llegaran a los municipios. Todos lo vieron, que eso fue una estrategia, ¿usted cree? Los abusos del gobierno con respecto a la oposición, porque obviamente eso no se hace así. Es decir, para usted tener la seguridad de que sus delegados, ¿verdad?, y todo el personal que va a participar en un proceso esté listo, esté a tiempo, tenga su mente preparada para hacer trabajo, tiene que tener los recursos logísticos mucho antes, una semana antes tiene que estar todo eso resuelto. En este caso, el gobierno manejó eso a su favor para amarrar a los partidos de oposición de que no se pudieran mover. Lamentable eso. Ingeniero, pero es evidente que son muchas las aristas que hay que verificar. Y me gustó esa que sacara a relucir Nicabli, en el sentido de que también en las organizaciones políticas hay responsabilidades que deben asumirse y que deben cargar con esta prueba de fuego que recibieron en el día de ayer. Creo que no es mucho el tiempo. Hay justamente 3 meses exactos para cambiar el panorama que se registró en el día de ayer. A mí me resulta bastante difícil. Y creo que ciertamente el gobierno siempre dispone de un mayor volumen de recursos, pero no siempre eso marca la diferencia. Porque de lo contrario, el PLD no hubiese sido desplazado del gobierno, como en efecto lo fue, ni Balaguer en su momento determinado, ni el mismo PRM que ha sido gobierno, como el presidente Hipólito Mejía, fue desplazado a pesar de los recursos enormes que siempre dispuso en sus manos. Yo creo que aquí hay muchos aspectos, hay una indiferencia de esa gente que se abstuvo de ir a votar. Y esa diferencia tiene que ver quizá con la misma militancia, con la misma dirección política de quienes dirigieron la campaña de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Quizás hasta con el mismo ESPO. Es increíble cómo aquí este proceso eleccionario pasado dejó ver muy claramente la falta de creatividad, sobre todo del sector que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo y el mismo sector del Partido de la Liberación Dominicana. No dieron exhibición en ningún caso de sensibilidad, ni siquiera para manejar algún discurso, alguna publicidad política. Yo no la vi. Y ese era uno de los aspectos que yo quería resaltar en los programas anteriores. Lo pobre, el mismo recurso y mecanismo de siempre. El único que exhibió en honor a la verdad, incluso con todos sus alcaldes arrastres, fue el presidente Luis Abinader, con una promoción bien hecha, bien elaborada, y con una foto precisa. La foto hablaba, pero eso es golpe de efecto, no más bien de dinero, pero fue
No, Es no. verdad que el dinero juega un rol estelar, pero no necesariamente. La comunicación ingeniero. política, se lo digo porque la he estudiado bastante, la comunicación política alineada conforme a un triunfo, se sentía, usted agarraba el vehículo y salía de Santo Domingo y pasaba por Los Alcarrizos, pasaba por Pedro Brán, pasaba por todo el trayecto hasta llegar a Santiago, y en mi caso que me toca por temas familiares llegar a Mao, a Valverde Mao, o a Mao Valverde, usted sentía que ya estaban ganados. O sea, la comunicación me decía a mí que esa figura del presidente fortaleciendo a sus candidatos. Usted entraba a Santiago y Ulises era el ganador. Visualmente y políticamente lo que dejaba ver. Entonces, sí, y es buenísimo eso que tú apuntas, el primer gran triunfo del PRM y del presidente fue su comunicación política en el proceso de la campaña. Y el uso de los recursos del Estado, porque si tú ves eso que tú estás diciendo, tú lo miras contándolo uno por uno y ves las vallas que no promovían al PRM. Las vallas del gobierno promoviendo al presidente con situaciones como 2 millones de pesos para temas de alto costo en enfermedades graves, como dicen, ¿verdad? Costosas. El tema de salud lo usó totalmente para fines políticos en miles y miles de vallas en todo el país, donde aparece Abinader promoviendo el apoyo al seguro de salud y todo ese tipo de cosas. Así que usó los recursos del Estado, en este caso vamos a decir de una manera inteligente, porque obviamente el resultado está ahí y es sobre la base de ese recurso que manejó, que lo orientó a su gente, ¿verdad? Porque cuando tú cuentas 700.000, 800.000 empleados del gobierno, de los cuales tú puedes asegurar que entre 70 y 80% son militantes o simpatizantes del gobierno de turno, pues tú puedes considerar que esa es la masa de votantes mayor que asistió a votar. Los que están desencantados por los altos precios, porque no tienen recursos para ir a votar, o porque si le dan algo lo toman para uso personal y no salen de su casa porque no les interesa, piensan que eso no es un tema de ellos, sino que el gobierno va a apabullar. O sea, hay muchos dominicanos que se derrotaron antes del proceso electoral. Ingeniero. Ganó la apatía, decidieron no ir a votar. La apatía, la abstención ganó. Ahora bien, si el gobierno se quiere ensimismar en creer que están dominando todo el escenario con un 70% de abstención y no se pone a trabajar, me encantó las palabras de Ulises ayer en Santiago, que reiteraba con humildad, con humildad, con humildad. Si el gobierno se duerme en los laureles, este país es raro, la sociedad es rara, tal como tú lo decías. Yo recuerdo cuando Hipólito pintó el mapa en el 2002, a pesar de que había una diferencia de 2 años de blanco, pero totalmente, o sea, el mapa en el 2002 era blanco, y don Hipólito tristemente fue derrotado con un 31, 34% en el año 2004. Habrá que ver cuál va a ser la actitud tanto de la oposición como de los partidos que van a las presidenciales y las candidaturas, pero lo más importante, y yo no sé por qué quiero reiterar esto, yo siento que para preservar la democracia hay que buscar la viabilidad de que el voto sea obligatorio. Obligatorio. Ingeniero. Esa es otra discusión. Sí. Ese es un punto. Sí, exacto. Ingeniero, y de cara a este proceso, y en algunas alcaldías que difieren, ¿verdad? Todas se caracterizan por puntos, algunas diferentes. ¿Cómo usted evaluaría la de Santo Domingo Este en términos de su alianza? Bueno, ese es uno de los temas internos de Fuerza del Pueblo que deberá ser analizado con prontitud, porque ciertamente esa decisión no fue aceptada por el electorado dominicano, ni siquiera por la militancia de Fuerza del Pueblo. Se nota claramente... O sea, usted siente que la militancia no la acogió favorablemente. Bueno, eso se nota claramente porque la expectativa del voto era mucho mayor,
¿verdad? Siempre se habló de que fue una democracia interna la que decidió ese tema, pero a veces la democracia interna tiene que ser evaluada y manejada con inteligencia previamente, porque ese es un caso particular de la política dominicana que no debió ocurrir en la organización de nosotros por los hechos que todos conocemos alrededor de la personalidad que fue seleccionada como candidato. De manera que ese es un hecho, aparte de los demás, que era un poco evidente desde el principio la no conveniencia de esa candidatura. Yo, me disculpan compañeros de mi partido que probablemente ya estarán casi sentándose a la mesa del análisis de la situación actual, pero eso naturalmente uno lo puede ver a distancia y también los que estamos dentro mucho mejor todavía. De manera que sí, eso fue, no me gustó esa selección y ahí están los resultados. Ingeniero, ¿repercutirá a lo interno de la alianza Rescate RD esos resultados de ayer? Ese es otro tema, ¿verdad? Hay muchos temas de análisis profundo. El tema de Alianza de Rescate RD también deberá ser analizado porque hay un problema. Si nosotros estamos entendiendo que el hecho de la figura presidencial se iba a reflejar con mayor resultado favorable para nosotros en términos de las elecciones municipales, aún sabiendo de que es otra cosa, porque estamos hablando de liderazgos locales, pero aquí el liderazgo local fue también apabullado por el uso y abuso de fondos del Estado. Entonces ahí es una situación que es un poco difícil para mirarla, pero hay que estudiar. Es un tema de análisis profundo ahora mismo del valor de esa alianza, del manejo de esa alianza, de la coordinación de esa alianza, porque no fue completa tampoco, la alianza fue muy parcial y habría que ver cómo debe ser manejado ese tema en el futuro. Ingeniero, con respeto, por supuesto, y con... Yo no quiero que ustedes se inclinen, o no quiero, no prefiero inclinarme por el uso abusivo de los recursos del Estado. Yo creo que sí, los gobiernos históricamente, incluyendo los gobiernos de Leonel, los gobiernos de Danilo, todos han incurrido en ese ilícito, en esa anomalía. Pero yo no creo que ha sido lo suficiente, no ha sido lo que ha marcado la diferencia. Yo creo que la diferencia ha sido marcada por otros aspectos. En este momento, conforme a esa proyección que se hizo del proceso eleccionario de ayer, ni Omar Fernández, que se cree lo suficientemente seguro, tiene garantía de que pueda ocurrir de esa manera. Carolina, a pesar del trayecto transcurrido de estos 4 años, sacó un 60 y pico % del electorado capitalino. Y eso va a reflejarse de alguna manera en el candidato, pero por supuesto. Además, o sea, la realidad es bastante compleja. Lo que quiero significar es que ustedes no pueden reducirla al uso excesivo de los recursos del Estado, porque yo no creo que ande por ahí necesariamente y únicamente. Hay otros aspectos. Hay una desmotivación absoluta, incluso de la juventud, a pesar de que la fuerza del pueblo tiene a Omar Fernández, que encarna la juventud. Ahí hay muchos aspectos que hay que analizar, pero de manera sincera, de manera sincera. Don Paino, la pregunta que me gustaría, y la verdad es que igualmente con respeto, hacerle a usted, ¿hasta dónde el liderazgo, en el caso de su partido, del presidente Fernández falló para que no se viera ninguna demarcación evidente de los municipios destacables, sombreado del color de la fuerza del pueblo? ¿Hasta dónde el liderazgo falló del presidente? Bueno, mira, yo no creo que el liderazgo del presidente falló, no lo creo bajo ningún concepto, porque el liderazgo tú lo podías medir en la presencia pública de las actividades que hizo Fuerza del Pueblo. Es decir, la capacidad de llenar localidades, calles, sitios, en base a su presencia, eso se vio en todo el país. Ahora, convertir eso en voto, ya eso es otra cosa, y ahí el problema nuestro fue de recursos. En la mayor parte de los casos, puedes hablar de fallas en la coordinación, de fallas en los liderazgos locales, fallas en todo, pero el problema de nosotros real fue de recursos. No teníamos recursos con qué enfrentarnos
a ese avasallamiento del Estado en términos de... Eso es una realidad, no podemos esconderlo. Perfecto, y El esos tema de recursos los van a recursos aparecer es- ahora para el torneo Don de mayo. Paino, y un- ¿Aparecerán esos recursos para mayo? Eso mismo. Bueno, No, no, pero la bien, pregunta- entonces, si no don aparecieron Paino, ahora. Don Paino, la pero es pregunta diferente, sería, sí. ¿no falla un líder que sabe que va a una contienda frente a un sector oficialista, que ya el líder pasó por esa posición, Exactamente. que ya el líder también utilizó recursos, como Exactamente. todo, no es personal con el presidente No, Fernández? jamás, jamás. No falla un líder de no asegurar los que inviertan en su campaña para que eso se refleje en el electorado. No Claro. falla un líder en buscar los recursos sin contar con los de la Junta Central o con los del gobierno, porque se sabe que parte de la estrategia de un gobierno también podría ser controlar los tiempos en el dinero que destina a todos los partidos. Claro. Bueno, ya escucharemos los análisis que hará nuestro presidente en torno a los resultados electorales, pero antes de las elecciones ya podíamos ver cuando él señalaba que las elecciones municipales no eran determinantes para las elecciones presidenciales. Aunque ahora se pudiera ver que la expectativa, la percepción de ese momento, estamos hoy, un día después, Horas después. Es decir, hay muchos factores, elementos de análisis que hay que ver Sí. para poder llegar a un, digamos... Arribar a una conclusión sí, concreta. lógicamente, si todavía no estamos en capacidad de tener todos los elementos en las manos para decir, bueno, ocurrió exactamente esto, aquello y lo otro, pero Lionel tiene capacidad de análisis Claro. profunda, todos lo sabemos. Lo Y sabemos, ya sí. veremos qué va a decir el partido con su dirección política y con él a la cabeza, pero yo tengo mucha confianza en ese liderazgo y sé que ese liderazgo es real en ese país, lo fue 3 veces en el nivel presidencial y lo ha sido en la Fuerza del Pueblo en el sentido de levantar una organización desde abajo, sin recursos, y llevarla al sitial que está, aunque eso no se haya visto reflejado en los resultados electorales de ayer. Lo podríamos ver reflejado en los resultados de mayo. Ahora vamos a trabajar para eso. Perfecto. A veces Bueno. las derrotas son buenas para levantar y activar y motorizar, ¿verdad? A los líderes y que tomen las acciones necesarias para los resultados que desean. Así Dicen que todo obra para bien. Quizás esto le permita o lo obligue a ser más auténtico y sincero en el enfoque real de cómo poder de nuevo retornar al ejercicio del poder. a ponerse de acuerdo. Como Y a los ponerse de acuerdo, porque matrimonios. otro aspecto que sale a resaltar en este proceso de ayer, solo no puede ninguno, por sí solos, independientemente. Es inviable eso. Pero ni el la mi- fuerza del pueblo puede, ni el PLD puede, independientemente. Pero Francia, el mismo presidente reconoció que el PRM no podía, 22 aliados, 23, 22 no sé aliados. cuánto hay ahí, ¿por qué? Es un buen- Porque no quería descuidar el hecho de que Esos mismos. estaba confiado en los resultados. Y esos Hay mismos mucho por partiditos donde cortar. pequeños fueron los aliados en su momento del Partido de la Así es. Liberación Sí, sí, Dominicana. esa gente se mueve conforme. Si usted toma una hoja de papel y un lápiz y se pone a enumerar los éxitos de ese gobierno en términos de las soluciones que espera la sociedad a sus diferentes problemas, usted va a encontrar poco. Sí. Entonces ese es un tema a analizar también, porque Sí. ¿cómo es posible que sin hechos importantes, sin logros importantes, Sí, un gobierno sí, pueda eso yo- lograr estos resultados? Pero Hay ese es que- el papel A menos que no ustedes seamos tienen. masoquistas, ¿no? Sí, ese es el papel que ellos tienen ahora, capitalizar esa debilidad a su favor, Así es. que se traduzca en un voto positivo para ustedes. Digo, ustedes son los especialistas, por supuesto. Ese es Nosotros el somos papel, sencillamente ese es nuestro trabajo, intermediarios en los todo próximos esto. No le estarán todavía cobrando al presidente Fernández y a Danilo Medina ese odio que se levantó en el 2020. ¿No quedará algo de eso en estas elecciones reflejadas? A nivel local eso se reflejó bastante, hubo muchas disidencias, muchos encontronazos, muchas situaciones de por eso no voto yo, ni que me maten,
Eso pasó a nivel Por las de figuras los dos partidos representantes, principales de ustedes. oposición, Así porque el esa presidente discrepancia, Fernández y esos Danilo choques también. locales, Sí, claro. eso ocurrió hoy también, entonces ese es un tema a analizar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Muchas gracias al ingeniero Usted Paino un Abreu. un valiente por Paino venir hoy Abreu aquí por con habernos nosotros. ayudado de alguna manera a entender todo este drama que se Gracias. significó en el día de ayer. Gracias, ingeniero. Ya tendremos suerte con mayor amplitud de abordar este ejercicio de verificación que tendrán ustedes forzosamente que hacer, si quieren cambiar el panorama. Con la misma fe. Es para adelante que vamos. Hacemos una pausa, nos vamos con el informe climatológico y entonces retornamos con un politólogo que quizá pueda darnos mayor Claro. explicación Nos, dé un po- en nos su arroja un condición, poquito de luz. en su condición de politólogo. No se muevan.